Bueno, pues ahora ya sí que podríamos decir que comenzamos en serio. Este tema 2 es el primero de los 4 importantes, verdaderamente importantes que tiene la asignatura, y en él lo que vamos a hacer es abordar el legado de la civilización egipcia. No vamos a hacer tanto un estudio de la historia del Antiguo Egipto, esto no es una asignatura de historia, ni siquiera tampoco es una asignatura sobre historia antigua, sino cómo ha sido percibido en las otras etapas históricas, cómo ha sido redescubierto, cómo ha influenciado en el arte, en la historia y en distintos aspectos culturales de la humanidad. Y es evidente que cuando hablamos del Antiguo Egipto, la primera palabra que se nos viene a la cabeza son pirámides. Nosotros tenemos que intentar empezar a combatir todos esos estereotipos que solemos tener sobre distintas civilizaciones, sobre nuestro conocimiento del pasado, especialmente cuando es el pasado más antiguo, para poder entender la historia como un proceso dinámico. No estamos hablando de que la historia sea algo estático que podemos construir a lo mejor con 15, 20 estereotipos sobre una civilización, pequeñas características que todas las juntamos en una especie de marmita y nos sale un producto cultural que resulta que fue una civilización que duró más de 3.300 años de historia. No podemos construir esa visión actual de una civilización con 20 conceptos, con esos 20 clichés, podríamos decir. Así pues, tenemos que aprender a valorar la historia como algo que evoluciona, como algo que es dinámico. Y dentro de la historia, evidentemente, abordamos distintos aspectos, desde la política, la economía, la cultura, la sociedad, la religión, las creencias en la trascendencia del ser humano, etc. Pero para empezar, incluso deberíamos hacerlo con sus producciones culturales, en este caso intelectuales. Egipto es uno de los 2 lugares del mundo en el que primero apareció la escritura, ya por el 3300, 3200 a.C., así que es el primer momento para abarcar uno de esos primeros temas transversales que tiene esta asignatura, que es la capacidad del ser humano de expresarse por escrito, de comunicarse por escrito. Cuando aparece la escritura en Egipto, lo hace mediante la escritura jeroglífica. Vamos a ver cómo era esa escritura jeroglífica, de forma no muy profunda, evidentemente, porque tampoco tenemos ni tiempo ni espacio para ello. Pero a partir precisamente de esa escritura jeroglífica y del carácter histórico que en un momento tuvo, porque desapareció, o al menos tenemos que entender que desapareció el conocimiento que había sobre esa escritura jeroglífica, resulta que a partir de un momento histórico nadie conocía nada sobre la historia del Antiguo Egipto. Nosotros vamos a ver cómo se percibió Egipto en otras épocas históricas y en otras civilizaciones, especialmente desde nuestra civilización europea, occidental. Y vamos a ver también cómo se produjo el redescubrimiento progresivo de ese Antiguo Egipto y todo lo que nos legó realmente el Antiguo Egipto. Así veremos cómo lo percibían los romanos en la época de los Césares, cómo se percibía en la Edad Media, cómo se percibía en la Edad Moderna, hasta la llegada de Napoleón y una expedición francesa en el Antiguo Egipto, que fue lo que provocó cómo se redescubrió aquella civilización para Europa y para el mundo, por consiguiente, y cómo se pudo descifrar esa escritura jeroglífica que llevó al nacimiento de la egiptología y la arqueología moderna en Egipto, que es lo que nos ha permitido conocer todo lo que sabemos del Egipto antiguo. Evidentemente, aunque sea un estereotipo, no podemos dejar de hablar de las pirámides como una de las mayores realizaciones materiales del hombre en toda su historia y en particular la primera de esas maravillas, de lo que estamos hablando, de esas 7 maravillas del mundo antiguo, que fue la gran pirámide de Keops, esa que tenemos ahí en el centro de la imagen. ¿O no? Pues no, no es esa, es la que está detrás, pero para que vayamos rompiendo algunos de los clichés que solemos tener sobre esas famosas pirámides de Egipto. Pero, como digo, no nos vamos a centrar solo en el aspecto monumental y en el aspecto casi, que decíamos al principio, de excusa que tienen esas maravillas, sino que vamos a ver muchísimos aspectos que nos ha legado el conocimiento tan avanzado que había tenido esta civilización egipcia, en la arquitectura, en ingeniería, en las matemáticas, en la astronomía, en la medicina, en el arte. Vamos a ver también su religión y los dioses en los que creían y vamos a abordar, porque es otro de los aspectos transversales de esta asignatura, sus creencias en la trascendencia del ser humano en Egipto, evidentemente, pero también cómo esas creencias en la trascendencia del ser humano, en la existencia de un más allá, también se dan en otras civilizaciones, con lo cual podemos ver hasta un nexo de influencias de unas sobre otras de tipo histórico y de tipo de historia de las religiones, evidentemente.
Desde una perspectiva muy actual también tenemos que valorar cómo se ha actuado desde distintas épocas respecto al Antiguo Egipto y a lo que nos dejó el Antiguo Egipto. Se han producido destrucciones a idea, aposta, sobre los restos de la antigüedad. Por otro lado, se han producido actuaciones para conservar ese patrimonio cultural y artístico de la humanidad, que es todos los restos que nos dejó Egipto. Así que, por un lado, veremos los ejemplos de la Gran Esfinge de Gizeh, otro de los grandes monumentos de Egipto, como un ejemplo de destrucción realizada a propósito por el ser humano respecto a un resto material y monumental de la antigüedad, del Antiguo Egipto, y por otra parte veremos todo lo contrario. Una actuación internacional avalada además por la UNESCO, o la Organización Cultural de las Naciones Unidas, para la conservación de otro gran monumento realizado en el Antiguo Egipto, que fueron los templos de Abu Simbel realizados por el faraón Ramsés II. También veremos la importancia de la construcción religiosa en el Antiguo Egipto a través del mayor de todos sus templos, el de Karnak, y veremos además, también es otro de los temas transversales de esta asignatura, la influencia cultural que van a tener todos los descubrimientos arqueológicos, tanto de la civilización egipcia, luego lo veremos en los otros temas también, sobre la literatura y el cine, cómo los redescubrimientos arqueológicos en Egipto van a influir en la creación de determinados aspectos en la literatura del siglo XIX dentro del romanticismo, cómo van a influir también en el desarrollo de la literatura de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX en un género o subgénero que es el de la literatura de terror, o al menos la literatura fantástica también en muchos casos, y evidentemente cómo todo esto se va a plasmar también en el cine a principios del siglo XX, que está muy en relación también con algunos de los mayores descubrimientos arqueológicos en Egipto, como fue el de la tumba y la momia del famoso faraón Tutankamón. Para terminar el tema veremos también otra de las grandes construcciones realizadas por los egipcios, no una en concreto, sino un tipo de construcción que fueron los obeliscos. Obeliscos que fueron importantes en la antigüedad, pero que para nosotros y entonces tenían un significado y que han tenido gran influencia a lo largo de toda la historia. Fueron reutilizados e inspiraron la construcción de obeliscos modernos, tanto en la civilización romana como después los propios papas en la ciudad de Roma también reutilizaron estos símbolos egipcios y hoy en día seguimos utilizando esos obeliscos egipcios y hemos aprendido a realizar obeliscos modernos, pero casi con una simbología muy particular basada en la utilización para la cual estaban destinados en el Antiguo Egipto. Con ello completaremos el panorama de este primer tema de la asignatura. Gracias.